Jugaremos, muévete luz verde. Uy, amigas y amigos, espero que no se hayan movido en verdad. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ya tienen sus materiales listos para realizar a la niña del juego del calamar. Espero que así sea, porque en este video vamos a comenzar a realizarla. Quedó súper bonita, con detalles muy hermosos. Espero que la realicen. Miren con sus detalles aquí arriba de sus coletitas, esas como bolitas. Le bordamos en la cabecita esa como especie de insignia, no sé cómo se llama. Así es que espero que ya tengan sus materiales. Las que son nuevas en mi canal, miren cómo mueve la cabecita tal y como lo hace la niña de la serie. Si son nuevas en mi canal, les cuento que tenemos un primer video tutorial en el que les doy la lista de materiales a la muñequita del juego del calamar. En este video vamos a realizar el cuerpecito hasta el cuello extendido, detalles de la ropita, y en el siguiente video vamos a hacer la cabecita, detalles del rostro, el cabello y todo lo demás que nos haga falta. La petición de siempre, suscríbanse y den like, dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan mucho para crecer. Recuerden que suscribirse es gratis, no tienen que pagar un solo peso. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal están realizando a la muñequita del juego del calamar hace ya varios días. Agradezco con todo mi corazón a Fanny Gómez, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Bonacorsi, Carmen Ardeleanu y Canal Luco. Muchas gracias a todas por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra del color carne y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Una vez que los hayamos realizado, cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. No olviden siempre marcar su primer puntito. Ahí ya hice un punto bajo, en ese mismo punto voy a hacer otro más. Y así serían los aumentos. Como ya les dije, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a hacer ahora de las vueltas 3 a las 5, 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos en la vuelta número 6 a hacer un punto bajo y después una disminución. Para hacer la disminución estaríamos tomando solo el buclecito delantero de los dos siguientes puntos y hacemos nuestro punto bajo. Haremos esto durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos, y de las vueltas 7 a la 15 haremos 8 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar vamos a hacer un cambio de color. Deshacemos el último paso del último punto que hicimos y lo retomamos con el crochet y vamos a tomar el color mango. Con ese color vamos a rehacer el puntito o la parte del punto que habíamos deshecho. Ahora ya vamos a cortar la hebra de color carne, que por ahora no vamos a necesitar. Continuaremos trabajando con el color mango y haremos en la vuelta 16 un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos bajos.
Ajustamos bien todas nuestras hebras, nos vamos al siguiente punto, hebras hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos un punto bajo ya con el nuevo color. Déjenme ajustar bien mis hebras. Y aquí hacemos un punto bajo. Me voy al siguiente puntito, hebras hacia adelante y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Seguimos con la vuelta 17. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos solo la hebrita de atrás del punto, solo el bucle trasero. Miren, este sería el bucle delantero que muchas veces también trabajamos en él, pero en este caso solo tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle traseros, un punto bajo y así hasta finalizar la vuelta con 8 puntos. Y de las vueltas 18 a la 20 haremos 8 puntos bajos en cada una de esas vueltas, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Cuando hayan finalizado nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Apretamos muy fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Así nos habrá quedado el bracito, vean. Vamos a hacer un detalle que va a llevar en la parte baja de la blusita. Acomodamos como vieron el bracito hacia arriba y vamos a ubicar aquí los bucles que nos quedaron libres. Recuerden que en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, los bucles delanteros nos quedaron libres aquí. Introducen el crochet tal como lo vieron en la imagen y vamos allí a introducir una hebra del mismo color mango. En ese mismo punto hacemos una cadenita y a partir de ese mismo punto vamos a estar haciendo puntos bajos. Miren, así. Me voy al siguiente buclecito que me quedó libre. Vamos a pasar la hebrita hacia adelante para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos un punto bajo. Siguiente bucle delantero. Hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Miren, cuando hayamos finalizado nos vamos a ubicar en el primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado aquí. Así hacemos punto deslizado y apretamos bien fuerte. Vamos a cortar hebra suficiente para poder ensartar nuestra agujita lanera. Muy bien, lo que haremos a continuación, apretamos bien fuerte el último punto que no se nos afloje y por la parte de revés de esta vuelta de puntos bajos que hicimos haremos un nudito. Bien apretadito ese nudito. Lo fijamos de esta manera, como les digo, por la parte de revés de los puntos bajos que acabamos de realizar. Apretamos fuerte y la hebra la podemos perder ya hacia cualquier parte del bracito. Miren, lo voy a sacar por aquí arriba, por el orificio que nos quedó en la parte alta. Cortamos la hebra sobrante o si quieren la pueden dejar allá adentro como parte del relleno. Y así nos habrá quedado el bracito, vean, ya con la manga del vestidito y todo. Tomamos ahora uno de los limpiapipas y lo vamos a doblar a la mitad, pero antes, amigas, vamos a cortar unos entre 2 a 3 centímetros, porque va a quedar un poquitín largo si no se lo cortan. Doblamos, ya que hayan cortado ese tramo, doblamos a la mitad y después otra vez a la mitad. Y acomodamos esta puntita. Aquí abajo donde va a entrar tiene que ser donde estén los dobleces. De este lado deben de estar las puntitas, amigas. Esto es importante para que no se vayan a salir por abajo las puntitas. Aquí arriba no hay manera de que se salgan cuando el bracito ya esté colocado. Así nos habrá quedado el bracito. Haremos otro exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es muy importante comenzar con la realización de los bracitos. Vamos a comenzar con las piernitas. Tomamos hebra de color negro y hacemos un anillo mágico. Ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos en los bracitos. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Una vez que hayamos finalizado, cerramos perfectamente nuestro anillo mágico. Nos ubicamos en el primer puntito.
así. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto, por favor. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo. Recordemos siempre marcar el primer puntito y después vamos a realizar un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Terminaríamos la vuelta con 18 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 4, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Seguiríamos con la vuelta número 6, en la que realizaremos 24 puntos bajos, tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. En la vuelta número 7 haremos primero un cambio de color a color blanco. La hebra de color negro la vamos a pasar hacia acá adelante, miren, la dejamos en espera, ajustamos muy bien la hebra, ajustamos bien también la blanca que acabamos de introducir y vamos a realizar primeramente 6 puntos bajos ya con el color blanco. Aquí va 1, 2 y así hasta hacer 6. Aquí están ya los 6 puntos. Recuerden, esta vuelta la estaríamos trabajando en bucle trasero. Vamos a hacer ahora 6 disminuciones. Entramos en el siguiente punto de adelante hacia atrás y en el siguiente de atrás hacia adelante, vean. Así. Y tejemos esos 2 puntos juntos. Esta es mi primer disminución. Tengo que hacer en total 6. Vamos a hacerlo nuevamente. En el siguiente punto entramos así, de adelante hacia atrás, del siguiente punto de atrás hacia adelante, engancho, saco y hago mi disminución. Así se hacen las disminuciones en bucle trasero. Recuerden, tenemos que hacer 6 disminuciones. Al final nos van a sobrar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 8. Esta vuelta ya la vamos a trabajar tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Comenzamos haciendo 5 puntos bajos, que es lo que estoy haciendo en este momento. 5 puntos bajos. Después 4 disminuciones. Estas disminuciones también ya las vamos a hacer como los hacemos normalmente, tomando las hebras de adelante del punto. Vamos a hacer 4. 1, 2, solo hebra delantera. Recuerden, las disminuciones que hicimos anteriormente son las que se hacen en bucle trasero, pero como aquí ya estamos trabajando con el punto completo como lo hacemos normalmente, ya haremos nuestras disminuciones tomando los bucles delanteros. Cuando hayan hecho sus 4 disminuciones, estoy a punto de terminarlas, les van a sobrar 5 puntos. Realizan esos 5 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 14 puntos bajos. Antes de continuar, amigas y amigos, vamos a colocar la moneda o el plástico que les pedí en la lista de materiales. Si ustedes decidieron no colocar nada, omitan este paso. Acomodan la moneda o plástico bien acomodadita, que no quede chueca porque si no podría deformar el pie. Si decidieron no colocar nada, recuerden, lo único que pasaría es que aquí abajo quedaría con un poquitito de volumen. Muy bien, vuelta 9, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y de las vueltas 10 a la 17 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. No olviden rellenar perfectamente conforme vayan avanzando. Recuerden que debe de quedar la piernita desde el piecito durito. Les recuerdo que la técnica para rellenar los amigurumis es así, de poquito en poquito.
punto. No hay que meter así una bolota porque sería tan grande que a veces le cuesta trabajo tomar la forma de la pieza que estamos realizando. No, toman un poquitito y rellenan. Van a ir compactando con un palito. En este caso, si ustedes ven, yo utilizo mis tijeras. Tengan cuidado que no sean tijeras con una punta muy puntiaguda para que no les vaya a maltratar el material. Vamos a dejar en espera un ratitito aquí la hebra de color blanco. Me voy a pasar aquí abajo. Recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Voy a entrar ahí en el buclecito que está más cerca de la hebra que dejamos hacia adelante. Y voy a realizar 5 puntos deslizados. Aquí ya voy por el punto deslizado número 2. Vamos a hacer el número 3, 4 y 5 puntos deslizados. Déjenme jalar un poquitito de hebra. Lo que vamos a hacer a continuación son 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a acomodar esta que sería la correíta del zapato de esta forma, de tal manera que quede exactamente del otro lado. Yo estoy viendo que me hace falta una cadenita más para llegar exactamente del otro lado, así es que si es necesario que hagan 8 está bien, 7 u 8. Entramos ahí donde da la correíta y hacemos un punto deslizado, nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer también un punto deslizado. Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. Aquí vamos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas que hicieron. Si hicieron 7, van a ser 7 puntos bajos. Si hicieron 8, serían 8. De esta forma, vean, nos vamos a la siguiente cadenita y hacemos punto bajo. Siguiente cadenita, punto bajo y así hasta hacer los 8. Cuando hayamos hecho los 7 u 8 puntos, nos vamos a pasar aquí a los buclecitos. En el correspondiente haremos un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera. Como ya fijamos aquí, simplemente ensartan su aguja lanera y pierden la hebra hacia cualquier parte del zapatito. Retomamos la labor aquí arriba, ya hice cambio de color a color carne y en la vuelta 18 en bucle trasero realizaremos 12 puntos bajos. Miren, ahora a partir de la vuelta 19 y hasta la 24 también haremos 12 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Al finalizar hacen en el siguiente punto un punto deslizado, apretamos muy fuerte y vamos a cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga y nos va a quedar una piernita así. Miren, muy bien, en la segunda pierna que es esta, en esta no voy a hacer ese punto deslizado. Déjenme deshacer el punto deslizado que hicimos porque con esta pierna vamos a unir a la segunda. Voy a dejar un poquitito larga la hebra porque vamos a hacer un detalle que nos hace falta aquí en la parte alta de la calcetita. Recuerdan que trabajamos en bucle trasero, nos quedan libres los bucles delanteros, entramos en la parte de atrás en cualquier punto. Yo generalmente comienzo en el primer puntito. Aquí tomamos hebra de color blanco y por ahí vamos a entrar con esa hebra. Engancho la hebra y por ahí vamos a entrar, vean, así. Vamos ahora a ajustar todas las hebritas y vamos a comenzar haciendo puntos deslizados. Un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a ir aquí a la base del primer punto que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Jalamos bien fuerte, apretamos bien fuerte ese último puntito y cortamos hebra suficiente con la que vamos a ensartar nuestra agujita lanera. Una vez ensartada nos vamos a pasar de esta manera hacia la parte de revés de estos puntos deslizados que hicimos. Ajustan bien la hebrita y hacemos un nudito.
bien, bien apretadito. Y vamos a perder la hebra hacia cualquier parte de la piernita, de preferencia de este lado donde está lo color blanco, aquí donde está la calcetita. Y esta hebrita también la vamos a perder con el crochet. Simplemente entramos por aquí, la jalamos y perdemos hacia adentro de la piernita. Una vez que hayamos finalizado, vamos a poner el piecito de cabeza, amigas, con la plantita del pie hacia arriba, vean. Vamos a ubicar el centro del piecito, vamos a irnos hacia arriba y aplastamos para que se nos marque el punto central de la parte interna de la piernita. Allí donde nos marque, al momento de doblar, vamos a colocar un marcador precisamente, así. Muy bien, una vez colocado el marcador, vamos a dejar aquí en espera la piernita, tomamos la primera que hicimos, las vamos a presentar de esta manera y vamos a hacer lo mismo ahora con esta otra piernita. Tomamos el centro, aplastamos, nos va a marcar el punto central de la parte interna y allí vamos a colocar una marquita de esta manera. Esto es importante para que al momento de colocar las piernitas no vayan a quedar chuecas, que queden bien, bien derechitas. Muy bien, una vez que hicimos esto, vamos a deshacer el último paso del último punto porque vamos a hacer cambio de color ahora a color canela fuerte. Una vez que hayamos realizado el cambio de color, vamos a realizar puntos bajos, los que sean necesarios hasta llegar a la marquita, vean. Haremos un punto en cada punto, el último punto bajo lo haremos justo donde está esta marquita. Ya llegué a la marquita. A partir de aquí vamos a comenzar la unión de piernas realizando 3 cadenitas. Les pido que esas 3 cadenitas las hagan flojitas, no las hagan apretadas, porque si las aprietan más adelante que trabajemos en ellas les va a costar mucho trabajo. Así es que 3 cadenitas flojitas, por favor. Vamos a tomar la otra piernita y aquí justo donde tenemos la marca vamos a entrar con nuestro crochet y a partir de ahí, de ese punto que teníamos marcado, comenzaremos haciendo los 12 puntos bajos que corresponden a esta pierna, obviamente ya trabajando con el color canela fuerte. Terminé los 12 puntos de la primera pierna y con mi dedo medio voy a tomar así la cadenita de arriba y con el dedo pulgar de abajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las 3 cadenitas que hicimos. Aquí es la primera cadena, hago mi punto bajo, ahí, aquí hago mi punto bajo. Me voy a la siguiente cadenita y vamos a hacer otro punto bajo y en la tercera cadenita también haremos un punto bajo. Es por eso que les decía que las hicieran flojitas. Vamos ahora a realizar los 12 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Van a ser una parte de esos 12 puntos en color carne y la otra parte en color canela fuerte. Serían los 12 puntos bajos de la piernita que ya finalicé aquí. Aquí me estaría encontrando nuevamente con las 3 cadenitas de unión, solo que ahora ya estamos del otro lado y haremos 3 puntos bajos, un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Así estaríamos terminando esta que es la vuelta 25 de unión de piernas con 30 puntos bajos. Vamos a realizar de las vueltas 26 a la 33, 30 puntos bajos. Vuelta 34, vamos a trabajarla en bucle trasero realizando 30 puntos bajos. Vuelta 35, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. De las vueltas número 36 a la 41 haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Por favor, no olviden rellenar perfectamente. En la vuelta número 42 haremos cambio de color a color mango y vamos a realizar 24 puntos bajos en bucle trasero. Antes de continuar, recuerden que deben rellenar muy bien.
Vamos a dejar en espera la labor. Jalé aquí grande, grande, grande para que no se me vaya a deshacer. Vamos a hacerle la faldita. Vamos a voltear el cuerpo hacia arriba. Estoy en la parte de atrás del cuerpecito y las piernitas hacia arriba, como pueden ver. Voy a tomar aquí uno de los buclecitos que nos quedaron libres en esta vuelta. Tomaré hebra del mismo color del vestido, canela fuerte, y voy a entrar por allí. Ajusto bien mis hebras y voy a hacer una cadenita y allí mismo voy a comenzar haciendo un punto bajo. Como ven, estoy agarrando la hebra por detrás, por abajo más bien, lo estoy agarrando por abajo para que el vestidito quede un poco más sueltecito. Así va uno, nuevamente, siguiente buclecito, hebras hacia adelante, esa hebra más bien hacia adelante para irla perdiendo, y hacemos nuestro punto bajo. Y en el siguiente punto, en el siguiente buclecito, voy a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo uno, voy a entrar allí mismo y uno más. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento con 40 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a ubicar en el primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Aquí vamos. Ahí está en el primer puntito y hacemos nuestro punto deslizado. Esto vamos a hacer en todas las vueltas a partir de ahorita. Punto deslizado, levantamos con una cadenita y vamos a realizar de las vueltas 2 a la 10, 40 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, así nos habrá quedado la faldita. Aquí, cuando hayamos finalizado, déjenme retomar la labor. Como en todas las vueltas, nos vamos a ir al primer puntito. Aquí ya estamos en la última vuelta. Hacemos una cadenita solo para fijar, apretamos bien fuerte ese último punto, cortamos hebra, ensartamos nuestra agujita lanera y por el revés del vestidito vamos a perder esta hebra. Vamos a comenzar con la vuelta número 43, que es de unión de brazos. Yo ya la empecé aquí realizando 5 puntos bajos. Recuerden siempre marcar su primer puntito, que no se les olvide. Entonces hacen 5 puntos bajos y tomamos cualquiera de los 2 bracitos que realizamos. Y vamos a entrar de esta manera, vean. En cualquiera de los puntos yo voy a entrar aquí en el primer puntito de adentro hacia afuera. Y después nos vamos al siguiente punto del cuerpecito. Aquí. Ubiquen bien el siguiente punto, no se vayan a saltar ninguno ni a comer ninguno. Y hacemos un punto bajo aprovechando para perder esa hebrita. Nos vamos al siguiente punto del bracito de adentro hacia afuera, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Van 2 puntos. Vamos por el tercero. Atravesamos el bracito, atravesamos el cuerpecito, la hebra la pasamos para acá y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Y así quedaría el bracito. Vamos a realizar ahora 9 puntos bajos que corresponden al frente del cuerpo de la niña del calamar. Muy bien, ya lo finalicé. Vamos ahora a colocar el otro bracito de la misma manera en que colocamos el primero. Entramos de adentro hacia afuera en cualquier punto, amigas, Yo estoy entrando en el primero. Y después nos vamos al siguiente punto que nos toca trabajar del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas, cuerpo y brazo. Seguimos, siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Ya colocamos el segundo bracito, nos van a sobrar 4 puntos al final, realizamos esos 4 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos bajos. Aquí me faltan todavía 2, espérenme para que los realicemos juntas. Muy bien. Así estaríamos terminando esta vuelta que es de unión de bracitos. Y miren qué bonitos quedaron ahí, bien ubicados los bracitos a los laterales del cuerpo. ¿Por qué terminamos la vuelta anterior con 28 puntos? Miren,
Si recuerdan, cada uno de los bracitos los unimos con 3 puntos, que serían estos y estos. Estos 3 puntitos se van a quedar perdidos adentro del cuerpo. Ya no vamos a trabajar en ellos, vamos a trabajar nosotros en este contorno. Aquí atrás, luego sobre el bracito, luego aquí enfrente, luego sobre el otro bracito y luego atrás. Entonces, vamos a recordar que cuando comenzamos a hacer la unión de bracitos, comenzamos haciendo aquí 5 puntos bajos. Después, el bracito que consta de 8 puntos, pero los 3 que se van a quedar aquí perdidos, los bracitos ya solo constan de 5 puntos. Entonces, 5 más 5, 10. Más 9 que hicimos aquí enfrente, 19. Más 5 del otro bracito serían 24, más los 4 de al final serían 28. Es por eso que esta vuelta de unión de brazos finaliza con 28 puntos bajos. Vuelta 44 comenzaremos haciendo 2 puntos bajos, después 2 puntos bajos y una disminución 6 veces, les van a sobrar 2 puntos al final, realizamos esos 2 puntos y la vuelta la terminaríamos con 22 puntos. Vuelta 45 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces, nos van a sobrar 2 puntos al final, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 16 puntos bajos. En la vuelta número 46 ya hice cambio de color a color blanco, vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a hacer 2 puntos bajos que ya hice aquí y después una disminución. Recordemos que entramos de adelante hacia atrás y luego de atrás hacia adelante y así vamos a hacer nuestras disminuciones en bucle trasero. Entonces repasemos, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y de las vueltas 47 a las 56, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente, realizaremos 12 puntos bajos en cada vuelta. Miren, ya tenemos el cuellote. Este nos va a servir para introducirlo en la cabecita más adelante y la niña o la muñeca del juego del calamar pueda moverse. Me voy a ayudar con estas tijeritas, vean, tienen punta pero no es tan puntiaguda y nos va a ayudar a hacer un espacio suficiente para colocar aquí la barra de silicón que les pedí en la lista de materiales. Puede ser de 5 a 6 centímetros. Generalmente la barra de silicón la colocamos hasta acá, hasta la entrepierna, pero en este caso no es necesario. Lo único que estamos buscando es que el cuellito quede fuerte, rígido, para que lo podamos colocar sin problemas a la cabecita de la muñequita. Con que ahuequen sus 5 o 6 centímetros, con que ahuequen sus 5 o 6 centímetros contando desde aquí, unos 5 o 6 centímetros va a ser suficiente para que al momento de introducir el pedacito de silicón tenga la fuerza suficiente para sostener la cabecita. Miren, como ven, introduje la parte del crochet para que se hiciera un poco más grueso y pudiera entrar el silicón. Voy a volver a hacer otro huequito. Recuerden que con que entren los 5 o 6 centímetros es suficiente. Ahí está. Ahí está, voy a ver si entra más. Aquí ya prácticamente entró. Yo creo que aquí yo ya siento que entró lo suficiente. Voy a cortarle un pedacito para que no me estorbe al momento de cerrar el cuello extendido. Y miren, yo lo había cortado 6 centímetros, le corté para que quedara, para que no me estorbara ahí, que no sobrara silicón hacia arriba, corté aproximadamente 1 centímetro. Retomamos nuestra labor y aquí vamos a realizar 6 disminuciones. Estaríamos terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Al finalizar vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y cerrar el orificio que nos haya quedado aquí al final. Aprieta bien su último puntito y ensartamos nuestra aguja. Una vez ensartada, vamos a estar entrando en los bucles delanteros de cada uno de los puntos. Miren, solo en el buclecito delantero va 1,
2, solo bucle delantero 3. Recuerden que nos quedaron 6 puntos bajos, así es que vamos a hacer 6 puntaditas. De esta manera se cierra la cabeza también, pero como no hemos hecho la cabeza, pues estamos viendo cómo cerrar. Una vez que hayan terminado, simplemente jalan y miren, se va a cerrar perfectamente. Aquí muy cerquita de donde hayamos finalizado, vamos a hacer un nudito. Ahí apretamos fuerte, fuerte y la hebra la perdemos hacia adentro del cuellito extendido. Vean, entramos y salimos. Y ahí ya podemos cortar la hebra. Esa barra de silicón nos va a ayudar a poder a lograr que la cabecita entre sin ningún problema, más bien a que el cuerpo entre sin ningún problema a la cabecita. Miren, si sienten que los bracitos se levantan demasiado, hagan unas puntaditas con hebra de color blanco en lo que corresponde a, digamos, la axila de la muñequita, cosan la axila hacia el cuerpecito y los bracitos ya no se van a levantar para nada. Muy bien, vamos a hacer ahora el cuello del vestidito. Tomamos hebra de color mango y vamos a hacer primeramente un nudito. Una vez realizado ese nudito, vamos a realizar 18 cadenitas. 1, 2, 3 y así hasta realizar 18. Cuando hayamos finalizado vamos a hacer una cadenita más que solo nos va a servir para levantar la labor. En ella no trabajamos, nos la saltamos y en la que sigue vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Vamos a realizar ahora 16 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas. Al final les va a sobrar una cadenita. Ya finalicé, vean. Aquí estoy en la cadenita que les decía que nos tenía que sobrar. Vamos a hacer de este lado también un aumento triple. 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Una vez que los hayamos finalizado, vamos a apretar bien fuerte el último puntito y vamos a cortar hebra. Hebra suficiente para coser esta pieza a la parte alta de la blusa de la muñequita. Jalamos y como les digo, este último punto lo apretamos bien fuerte y vamos a hacer un nudito con el nudo inicial. Esa hebra pequeña que les va a quedar del nudo inicial la van a perder por favor con el crochet o una aguja lanera aquí por el revés del cuellito de la blusa y de la otra parte, la otra hebra larga que quedó la vamos a ensartar. Aquí yo ya hice un tirantito, en un momento les digo cómo realizarlo. Ya ensarté la agujita lanera y lo vamos a colocar aquí enfrente, que quede bien centradito, amigas, que no les vaya a quedar choco ese cuellito. Pueden poner tantos alfileres como ustedes necesitan, pero lo más importante es que les quede bien centradito. Tenemos los mismos puntos en la parte de los bucles que nos quedaron libres en la parte del cuerpo. También son 18 puntos y 18 puntos en el cuellito, así es que al momento de coser va a ser muy fácil, nos van a coincidir todos los puntos y entonces vamos a hacer así puntaditas. Vean, atravesé ya el primer buclecito y luego un punto del cuellito. Me voy al siguiente buclecito, al siguiente punto del cuellito aquí y vamos a hacer una puntadita y vamos a hacer así una en el cuellito y una en la parte alta de la blusita, una en el cuellito de la blusa y una en la parte alta de la blusa. Cuando hayan finalizado hacen un nudo y pierden hacia cualquier parte del cuerpo. Miren, así nos habrá quedado colocado el cuellito de la blusita y se ve lindo. Vamos a hacer el otro tirante, los dos los vamos a hacer exactamente igual. Tomamos hebra de color canela fuerte, hacemos un nudito y vamos a realizar 10 cadenitas. Ustedes midan, a lo mejor ustedes tejen más flojo o más apretado y tendrán que hacer una cadenita más o una menos, pero lo más seguro es que tengan que hacer las mismas que yo, 10 cadenitas. Al final hacemos una cadenita más que solo nos va a servir para levantar la labor, en ella no vamos a trabajar y
vamos a realizar ahora 10 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenitas. Miren, al finalizar apretamos bien fuerte el último punto y vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y vamos a coser esta pieza a la parte que le corresponde del hombro de la muñequita. Si prefieren pegar, está muy bien, amigas. No pasa nada, a menos que un niño pequeño vaya a manipular la muñequita, a veces no tienen cuidado, pero pues este tipo de personajes, sobre todo que son de historias para adultos, no suelen ser para niños. Pero como ustedes decidan si quieren coser o pegar, son solo 2 puntaditas una vez que lo hayan puesto de esta manera que pase sobre el hombro de la muñequita, ya que vean dónde va a quedar bien, lo van a colocar de esta forma. Si quieren colocar alfileres, está muy bien. Y van a hacer aquí otra puntadita en el tirantito y otra puntadita en el vestidito. Déjenme pasarme para acá. Me regreso aquí a esta esquinita. Y vamos a apretar. Déjenme que la manita agarró la hebra. Ahí jalamos, me voy a recorrer al siguiente punto y después aquí a la orillita. Y así habrá quedado colocado el tirantito, amigas. Permítanme, ahí está. Aquí ya nada más hacen un nudito y pierden la hebra, lo mismo que esa pequeña hebra del inicio. Una vez que hayamos cosido la parte de enfrente, acomodamos muy bien y cosemos ahora en la parte de atrás con unas 2 puntaditas. Pues así nos habremos quedado por ahora, amigas. Se ve súper linda. Ya tenemos todo el cuerpecito. En el siguiente tutorial vamos a realizar la cabecita, detalles del rostro, cabellito y cualquier otro detalle que nos haga falta. Las invito a que exploren el contenido de mi canal. Van a encontrar muchos proyectos muy hermosos y si se dedican a vender, créanme que algún pedido de lo que tenemos en el canal les van a hacer, así que exploren.